firmes en la palabra. Hoy continuamos con este segundo sermón de esta serie, firmes en la palabra. En la semana pasada, como recordarán, hablamos de un cristiano sabio que reconoce el enemigo que tiene. Reconoce que Satanás es su principal enemigo y la importancia de mantenerse firme ante sus ataques. Decíamos que la firmeza no viene por nuestras propias fuerzas, sino por lo que Dios Padre nos suple, por lo que Dios nos provee para nosotros poder estar firmes. Y en esta mañana yo quisiera hablarles un poquito más acerca de lo que implica este enemigo y todo lo que rodea para poder estar preparado de sus ataques. Recordemos lo que nosotros estudiamos la semana pasada en los versículos 10 y 11 del capítulo 6. Dice: por lo demás, dice el apóstol Pablo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo está diciendo: nuestra fuerza vendrá de una vida cerca del Señor. La fuerza no es nuestra, sino de Él en mí. Me vestiré de toda su armadura y así, y solo así, yo podré estar firme contra las acechanzas del diablo. Fíjense cuántas veces el apóstol Pablo usa la palabra firmes, el mantenerse firmes ante las acechanzas del diablo. Por 3 ocasiones, en el versículo 11, en el versículo 13, en el versículo 14, constantemente está diciendo: manténganse firmes, nuestra fuerza vendrá de una vida que está cerca, que está en íntima relación con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra fuerza vendrán y deben venir de Él? ¿Por qué nosotros no nos podemos jugar con el enemigo que tenemos? El versículo 12 lo explica de manera clara y directa. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que en la gracia común Dios permite que Satanás y sus ángeles caídos, los demonios, puedan tener dominio sobre parte de la humanidad. Y como todo ejército, en este caso un ejército espiritual, no un cualquier ejército, y no es un ejército pequeño tampoco el ejército que Satanás tiene. La Biblia nos dice y nos relata que una tercera parte de una innumerable compañía de ángeles, dice Hebreos capítulo 12, versículo 22, eligió rebelarse contra Dios y se fueron con Satanás. Junto con Satanás, la tercera parte de los ángeles se fueron con él. Juan vio este gran prodigio en el cielo. Dice: un gran dragón escarlata, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 al 9. Todo este ejército de demonios a la orden de Satanás se oponen contra los hijos de Dios y lo hacen increíblemente organizados. Pablo menciona ese tipo de organización entre este ejército. Lo primero que el apóstol Pablo hace una aclaración bien directa, y él dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es decir, no es tan simple como aquel que se opone a ti en la tierra, una persona que te puede hacer la vida imposible. Aquí hay personas que le hacen la vida imposible a otros. Hay jefes que se la ponen en China a uno, ¿verdad?
Hay compañeros de trabajo que son complicados y te la ponen difíciles. Hay esposos y esposas que te la ponen en China, ¿verdad? Hay hijos complicados. Hay amigos que pueden crearte una dificultad. Hay vecinos que pueden crearte problemas. Pero el apóstol Pablo está diciendo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra ese tipo de personas, porque ese tipo de personas yo puedo contrarrestarlo de una manera magistral. Yo puedo contrarrestar ese tipo de personas. ¿Ustedes saben con qué? Con amor y misericordia. Nuestra lucha no es contra los enemigos de carne y hueso que están a mi alrededor. Esos yo puedo mostrar la humildad, la mansedumbre y permitir que Dios obre para yo contrarrestarlo en lugar de atacarlos, mostrarles amor. Y el Señor Jesús nos da algunos elementos interesantes en relación a esto. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, versículos 39 al 44, dice: pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es decir, nuestra lucha no es contra los seres humanos que están a nuestro alrededor, que pueden crearte problemas. A ellos lo puede contrarrestar con amor, con humildad, con mansedumbre. Usted quiere que las cosas comiencen a cambiar, muestre amor. En lugar de cuando una persona le está hablando con dureza, háblele con amor. Eso no es fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil, porque la reacción natural cuando alguien te ofende y te hace daño es que tú reacciones de la igual manera. Pero como creyentes, el Espíritu Santo que está en nuestras vidas nos lleva a ser diferentes. Con nuestros compañeros de trabajo, especialmente con los que no son creyentes, con nuestros familiares que no son creyentes, nosotros tenemos que mostrar que queremos parecernos a Cristo. Queremos mostrar que el Espíritu Santo de Dios que mora en mí, que me ha dado el fruto, me dice que yo tengo amor, que yo tengo gozo, que yo tengo paz y todos esos elementos en mi vida. Por lo tanto, esos enemigos no son enemigos que yo voy a luchar con ellos, sino que yo voy a tratar de unirnos a ellos en amor. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el enemigo al que nosotros debemos estar atentos son aquellos que son principados. Y cuando él habla de principados se está refiriendo a un territorio, no se refiere a persona o ser espiritual, sino a un territorio que está bajo la responsabilidad de los seres malvados. Son poderes espirituales del mundo invisible. Esos malos que luchan contra la posición celestial de los santos. En el Antiguo Testamento hay un pasaje emblemático de Daniel en el capítulo 10 y el versículo 13, ¿verdad? Cuando Daniel estaba en ayuno y oración. Y vemos cómo esos ejércitos de demonios se oponen a los propósitos de Dios. Lea ese pasaje de Daniel capítulo 10 y usted encontrará allí cómo Daniel se refiere a ellos como demonios que estaban oponiéndose a través de reyes. O sea, no es tan simple como que yo voy a contrarrestar a un ser humano. Son seres que están organizados, dice, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos, como un ejército, también tienen rangos dentro de ese ejército, unos más poderosos que otros, inclusive se oponen uno contra otros. Ellos quieren tener dominios entre sus propias regiones celestes.
Se disputan, no como los hijos de Dios, sino entre ellos mismos. Los ángeles de Dios están en unidad con el propósito de servir a Dios. Los ángeles de Satanás, si así se quieren decir, los demonios, están en justa oposición unos a otros también, porque quieren dominio entre ellos. Y dice la palabra, y el apóstol Pablo escribiendo, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes espirituales de maldad se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo y poner fuera de combate a los que quieren hacer la voluntad de Dios, a nosotros como creyentes. Es común que ellos quieran obstaculizar el trabajo de llevar el mensaje, de compartir, de que la iglesia esté en unidad. Mientras más efectivo sea un creyente, oiga bien, mientras más efectivo sea un creyente en pro de servir al Señor, de hacer la voluntad de Dios, más las huestes espirituales de maldad van a atacarlos. No están contentos con los fieles cristianos, no están contentos con aquellos que quieren hacer la voluntad, no están contentos con aquellos que se niegan a sí mismos para hacer la voluntad de Dios. Siempre va a haber oposición. Es por eso que el apóstol Pablo nos manda a tener en cuenta que seamos fortalecidos en el Señor y en los ilimitados recursos de su fuerza. Y así lo dice Pablo en el versículo 13. Por tanto, así como hay ataques terribles de esos seres malvados, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿cómo deben estar? Firmes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros podemos estar firmes? No te creas lo suficientemente poderoso y fuerte como para atacar a un enemigo espiritual que usa triquiñuelas, que todos sus enormes recursos para hacerte daño. Debes procurar la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Todos los días. Todos los días, porque nosotros estamos en un mundo que caído. Desde que pecó, desde que el ser humano pecó, desde que se separó de Dios, estamos en el día malo. Por lo tanto, nosotros debemos estar firmes ante los ataques de Satanás. Siempre, siempre, esta es una condición necesaria. Debes traer puesta la armadura de Dios. No te puedes descuidar ni un momento. Es la única manera en que el diablo se sentirá intimidado. Mientras luches por tus propias fuerzas y estrategias, mientras crees que porque tienes mucho tiempo de ayuno, porque inclusive, y quiero que hagamos un paréntesis aquí, porque aunque creas que estudias mucho la Biblia, aunque creas que tú te la sabes de memoria, aunque te creas un erudito de la palabra, aunque seas un gran teólogo, pero pastor, usted me está diciendo que yo debo estar firme en la palabra. Hay personas que se conocen la Biblia de pi a pa, pero aún así no tienen la armadura de Dios, aunque conocen las Escrituras. Usted quiere ser que conozca más las Escrituras que los propios demonios. Dice la Biblia que ellos saben que Dios existe y tiemblan. ¿De qué manera atacó Satanás a Jesús? Con la palabra. La conocía muy bien. Por lo tanto, el conocer las Escrituras no te hace a ti un cristiano. Ahora, el no conocer las Escrituras te hace un cristiano muy débil. Te hace un cristiano fluctuante, a expensas de ser atacado por Satanás en cualquier momento. No importa cuánto tú ores, no importa cuánto tú evangelices, no importa cuánto tú diezmes, no importa cuánto tú conozcas las Escrituras, si tú no asumes la palabra en tu vida, estás bajo el ataque de Satanás.
Si tú no permites que Él actúe en ti, vas a estar bajo ataque, porque entonces tú vas a querer actuar por tus propias fuerzas. Hay personas que conocen muy bien las Escrituras y se ufanan de eso, pero su vida es contrario a lo que enseña la palabra. Entonces tenemos una confusión. No importa cuánto tú la conozcas, no importa cuánto tú la recites, no importa cuánto tú la quieras interpretar, si no la vives estás en problema. Y Satanás te conoce muy bien, se la sabe muy bien, pero no la vive. La recita. Se olvida que el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, pero se queda ahí, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cuál es la segunda parte? Para no pecar contra ti. No es solamente guardarlos, es vivirlos, es ponerlo en práctica. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes deben usar la armadura de Dios. Fíjense que no es algo que yo voy a estar tomando por mis fuerzas. Déjame yo coger una espada, déjame yo ponerme un casco. No. Eso viene de Dios. Y Dios te la va a mantener a ti. Mientras el Espíritu Santo de Dios está en ti, tú no tienes que recurrir a la armadura. Tú no tienes que, déjame ir a buscar el casco ahora y déjame buscar ahora el cinturón, déjame buscar. No, eso está en ti. Inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en ti. Porque la armadura viene de Dios, no viene de ti. Yo quiero que me pongan atención a lo que yo estoy diciendo. La armadura de Dios no es algo que hoy sí yo lo voy a usar y mañana no. No, eso no es así. La armadura viene de Dios. Y está en ti constantemente. El problema es que te descuidas y eres tú mismo que te la quitas. Eres tú mismo que te descuidas. El apóstol Pablo comienza a dar la descripción de esta armadura. No la vamos a hablar completamente en el día de hoy. Vamos a hablar de uno de esos elementos de la armadura. Él dice en el versículo 14, una vez más, estad pues firmes. ¿Cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La armadura de Dios comienza con un elemento que le da seguridad a todos los demás elementos de la armadura. El cinturón. ¿Cómo Pablo comienza con el cinturón y no comienza, por ejemplo, con el casco y comienza con el escudo, con la coraza, sino que comienza con el cinturón? Para un soldado romano, el cinturón tenía un valor agregado. Tenía el sentido de que esto ajustaba en su cintura toda la armadura, la coraza que cubría el pecho, que cubría la espalda. Además tenía la parte que traía la espada también para poder provocar la batalla. Recuerden que la vestimenta de ellos también era una vestimenta larga. En aquellos tiempos, cuando ellos iban a la guerra, se levantaban sus faldas, se las entraban entre el cinturón, la amarraban para poder atacar con mayor libertad. Y entonces el apóstol Pablo dice que ese cinturón es la verdad. ¿Por qué el apóstol Pablo inicia con el cinturón de la verdad? Ustedes saben por qué, por lo que él está diciendo desde el principio. Nosotros estamos y debemos contrarrestar un enemigo que es denominado el padre de la mentira, calificado por el mismo Jesús en Juan 8:44. Él dice que el diablo, que Satanás es padre de mentira, es un homicida y es un mentiroso por naturaleza. Él es el diablo y él es el acusador, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Por lo tanto, si tenemos un enemigo que es un mentiroso, que es un acusador, ¿con qué lo contrarrestamos? Con la verdad. El pastor Steve Lawson
describe la verdad de la siguiente manera. Dice, aquella que se ajusta con los hechos o la realidad. Se trata de la autenticidad, veracidad o realidad. Es una palabra, la verdad es realidad. Se trata de cómo las cosas son en realidad. Teológicamente, la verdad es aquello que es consistente con la mente. Y yo quiero que pongan mucha atención porque vamos a dar detalles de eso. La verdad tiene consistencia con la mente, con la voluntad, con el carácter, con la gloria y con el ser de Dios. La verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Es lo que es porque Dios lo declara así y lo hizo así. Toda verdad debe ser definida en términos de Dios, cuya naturaleza, la naturaleza de Dios es verdad. Dios el Padre es la verdad, dice el Salmo 31, versículo 5 y Isaías 65, 16. Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. De hecho, dice Juan 14:6 que Cristo es la verdad. Aparte de la verdad y la vida, ¿verdad? Él es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Pablo llama a las Escrituras la palabra de verdad. Jesús oró en su oración por sus discípulos, ¿verdad? En su oración sacerdotal, en 17:17 dice, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Todo acerca de Dios es verdad. Dios siempre dice la verdad. Por lo tanto, como creyentes, debemos ceñir vuestros lomos con el cinturón de la verdad. ¿Cómo contrarrestamos a Satanás? Con la verdad. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en la palabra. La verdad está en Cristo. Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de creencias mal fundadas, inculcadas por el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira. Todo lo que Satanás dice es mentira. Me encantó una descripción que hace el pastor Surgel Michelin, y él nos aconseja: es por esto, como el diablo es padre de mentira, como Satanás es padre de mentira, dice, es por esto que es tan importante que nuestras mentes estén preparadas para pensar, atesorar en nuestras mentes todo el consejo de Dios, o de lo contrario, Satanás se aprovechará de ti. Todo el consejo de Dios debe estar dentro de tu mente. Lo tú piensas, eso tú eres. Lo que tú piensas, eso tú eres. Decía alguien que la mente es el taller del diablo. Todo comienza con la mente, con lo que tú crees, e inclusive, déjenme decirles esto, Satanás es un experto para mantenernos en la mentira, en la oscuridad. Aún hay creyentes atados a sus mentes en creencias antibíblicas que no los dejan trabajar adecuadamente, no los dejan ser libres, no los dejan vivir el gozo de la palabra, no los dejan vivir el gozo del evangelio, porque Satanás los está confundiendo constantemente. Usted se pone a ver las redes sociales y usted se va a dar cuenta que Satanás está metiendo una cantidad inmensa de mentiras a la gente. Y lo está haciendo a través de predicadores, que es lo más penoso de todo. Predicadores que muchas veces tienen buenas intenciones, pero están mal fundados, están alejados de la palabra. Son motivadores personales y son muy buenos motivadores, pero están totalmente alejados de la palabra.
Por lo tanto, nosotros debemos ceñirnos con el cinturón de la verdad. Debemos irnos a las Escrituras, debemos volver a la palabra, debemos escudriñarlas, debemos comerla, debemos al mismo tiempo vivirla para poder contrarrestar al diablo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestro enemigo no es mi esposa, no es mi hija. Mi enemigo no es el hermano de la iglesia. Mi enemigo no es el compañero de trabajo. No es mi jefe, ellos no son mis enemigos, Satanás es mi enemigo. Ahora, ¿cómo yo puedo dejarme engañar del diablo? Muy fácilmente cuando yo no consulto el cinturón de la verdad. Cuando yo no permito que el cinturón de la verdad se aferre en mí y me pueda ayudar ante los ataques que van a venir constantemente. Satanás me va a confundir si yo no estoy ceñido con la verdad. Satanás va a traer confusión a mi mente. Y por eso hay cristianos muy fieles que están muy confundidos. Porque creen cosas que están totalmente divorciados de la palabra. Cinturón de la verdad se refiere a la palabra. Se refiere a Cristo. Se refiere a Dios. Se refiere al Espíritu Santo en nuestras vidas, actuando. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es el poder que yo tengo, porque yo soy un hombre y una mujer que constantemente estoy leyendo. Tú no haces nada con leer las Escrituras si no la pones en práctica. Tú no haces nada con venir a la iglesia si no pones en práctica la palabra. Amado, ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Que podamos ser una iglesia que se levante con firmeza y puede estar firmes ante los ataques de Satanás. Esa es mi oración como pastor, esa es mi motivación para este año, y vamos a seguir motivando durante varios domingos para darle sentido a lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en este pasaje de las Escrituras. Lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. No lo que yo quiero decirles, sino lo que Dios quiere decirles a través de mí. Que Dios obre en sus corazones y nos mantengamos firmes en la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor inigualable. Gracias por el conocimiento que trae a nuestras vidas. Que ese conocimiento nos permita ser sabios y vivirlo y compartirlo con otros. Ayúdanos a mantenernos firmes ante un enemigo peligroso, pero que ya ha sido vencido por ti a través de Cristo en la cruz del Calvario. Él no puede hacer nada contra nosotros, nos puede confundir, pero nunca vencernos. Ya ha sido vencido, Señor. Glorioso es saberlo y estamos contentos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.